Hola, buenas noches. Hoy es el día sábado 15 de agosto del año 2020. Es el día de la Asunción de la Virgen María. Eh, me causa mucha impresión que el que en los grupos cristianos actuales se haya olvidado la figura de María como, como una figura importante de la fe. eh, Leyendo unos artículos referentes a la vida de los apóstoles en los primeros días, era muy respetada, muy querida, era casi tan importante para los discípulos como lo fue Jesús. Y por tanto, no veo yo el motivo de echarla al olvido, como que es casi un escándalo. Eh, pero bueno, eh, son cosas de cada institución, ¿no? Y allá ellos. ¿Por qué traigo esta colación? Porque dentro del relato bíblico que corresponde a este día domingo, se habla de una mujer pagana. Y muchos en nuestros tiempos actuales eh, lo califican a uno como pagano por tener imágenes. Eh, Hay que aclarar que las imágenes que los creyentes católicos tenemos no son motivos de adoración como se nos pretende adjudicar, ¿no? Una cosa es la veneración y otra cosa es la adoración. Incluso las imágenes ni siquiera son objeto de mucha veneración tampoco. Sin embargo, es un recordatorio de lo importante que fueron algunos personajes en, en la historia de la iglesia en general. Yo personalmente tengo mis dudas respecto de si es correcto, si no es correcto. Sí hay una cosa que es ineludible y insoslayable, que es la importancia que tenía María en los primeros cristianos era inevitable. Era indudable que era una mujer muy importante, que los discípulos la respetaban e incluso pedían consejos a ella cuando tenían que tomar alguna decisión importante. El relato bíblico de hoy habla de una mujer cananea de la región de Tiro y Sidón, a donde Jesús fue, donde el Señor fue con sus discípulos a predicar. Era una zona extranjera, no era una zona propia de los judíos, ¿no? Y él fue a evangelizar, a predicar, a traer la máxima importante que tiene el Señor. La máxima importante, la máxima, digamos, como algo, digamos, el objetivo principal del Señor es predicar la venida del reino de Dios. Y ese era su objetivo, y el perdón de los pecados, la vida eterna, la resurrección. No era su objetivo principal el sanar a nadie. Y sin embargo, esta mujer, oyendo que venía este hombre de tanta fama que sanaba, esa era su idea, el hombre que sanaba. No es como la idea que tenemos nosotros los cristianos que seguimos a Jesucristo o al Señor, no porque sana, aunque es un elemento adicional, ¿no es cierto? La sanación del cuerpo es un elemento adicional. Estoy hablando del cuerpo físico. Pero el objetivo principal de los cristianos de seguir al Señor es la venida de su reino, el perdón de los pecados y la vida eterna. Entonces, como dijo como me recuerdo yo de un predicador de, una, de otro país, y él decía cuando venía la gente a escucharlo a él su prédica, no venían a escuchar las palabras del Señor, sino que venían por el pan y los peces, decían ellos. En la alimentación de los 5000 del relato bíblico,
eh, mucha gente de esos 5.000 no seguían a Jesús por lo que él decía, ni por escucharlo, sino que iban por el pan y los peces. Hoy en día muchas personas se acercan a los templos cuando están enfermas, cuando tienen un familiar enfermo, y en esas circunstancias ese es el camino, ese es el instrumento que utiliza el Señor para traer a sus hijos, en algunos casos. Pero el objetivo principal no es la sanación del cuerpo, por lo menos. La sanación del espíritu sí es un objetivo principal. Entonces, es el asunto de que ella va a donde el Señor y le dice, tiene que haber sido un grito desesperado, porque los discípulos decían, Señor, atienda a esta mujer que ya nos tiene eh, más arriba de la coronilla, como dicen las abuelas del campo, me tiene más arriba de la coronilla. Esta mujer que grita tanto, atiéndela para que se vaya, para que se... Y el Señor sabe que ella no es una mujer judía, sino que es una cananea de una tierra extranjera, quienes no tenían hasta ese entonces derecho a ninguna beneficio, a ninguna virtud proveniente de lo que estaba designado solamente para el pueblo judío. Y eso es lo que relata este pasaje bíblico. La fe de la mujer, aún no siendo del pueblo judío. ¿Qué analogía podemos hacer con nuestros tiempos actuales? La mujer cananea representa a todos aquellos que tienen fe y aún no siendo cristianos, aún no siendo católicos, aún no siendo evangélicos, aún no siendo metodistas, aún no siendo anglicanos, aún no siendo franciscanos, acuden a la iglesia, o más bien a los templos, ni siquiera a la iglesia, porque la iglesia es el conjunto de personas, acuden al templo a pedirle, no sé, a Dios, a un santo, que intercedan para que alguien o ellos mismos se sanen. Y algunos patúos, por no decirlo de otra forma, más encima le dicen, si tú no lo haces, yo no voy a creer. El objetivo principal del Señor no es sanar a la gente. Eso tampoco ha sido muy bien entendido por las personas que se acercan a la iglesia. Aunque el Señor utiliza esa herramienta como una carnada para atraerlos a la iglesia. ¿Por qué no? La sanidad no es el objetivo, porque somos mortales. Yo puedo estar sano hoy, mañana me puedo enfermar, la próxima semana me puedo mejorar, pero va a llegar un minuto en que esa gran sentencia que cae sobre todos los seres humanos es que vas a tener que morir. Si hay algo seguro en esta vida es la muerte y los impuestos. Por lo tanto, no debiera nosotros atormentarnos la idea de que el Señor no me sana. Yo le he pedido que me sane. Hay gente que dice eso, yo le he pedido que me sana, yo no sé por qué el Señor no lo hace. Y me viene a la memoria qué era lo que pasaba con San Pablo. Él decía que tenía un aguijón en la carne y que lo atormentaba. Y que le había pedido 3 veces, eso es lo que dice él, pero tienen que haber sido muchas otras veces, ¿no? Le pedía al Señor que le sanara. Sin embargo, él no lo hacía. Y se daba digamos, la prerrogativa de que aún él pidiéndoselo mucho, el Señor no lo sanaba. Bástate mi gracia, le decía el Señor. Muchas veces nosotros, yo años viví pidiéndole al Señor algo que me quitara, que es algo que me atormenta, que no me permite ver la gloria de Dios, dicen los evangélicos. Algo que no permite ver la gloria de Dios son estas cosas que uno tiene y que no logra sacárselas. Y aún pidiéndole mucho al Señor, Él no las saca. Y no las saca por un motivo muy importante.
Bástate mi gracia, le dice el Señor, porque mi gloria se manifiesta en la debilidad y en la flaqueza. Y ahí fue que el apóstol Pablo entendió que ya después de las 3 veces que le pidió que le quitara ese aguijón, un aguijón de parte de Satanás, dice San Pablo, que lo acosa, que lo molesta, que no lo deja en paz. Algunos dicen que era epiléptico, otros dicen que era ciego, otros dicen que sufría de dolores de huesos, otros dicen que era un mal sensacionalista que él tenía en su cuerpo que no lograba sacarlo. Muchas personas cristianas tienen y tenemos, me voy a incorporar, eh, aguijones no de dolores físicos, sino que de aquí de la mente y cosas que no logramos sacarlas. Y le decimos, Señor, sácame esto, quítame esto, y el Señor no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Para que te des cuenta de lo miserable que eres y que solamente la honra y la gloria le pertenecen a Él. Por lo tanto, no cometas el error de cuando estás enfermo o tienes a un familiar enfermo, decirle al Señor, sánalo porque si no, no voy a creer en ti. Y el Señor no lo sanó y más encima se murió. ¿Es el objetivo del Señor sanar? No. El objetivo del Señor es la venida de su reino, su resurrección y la vida eterna, y el perdón de los pecados y otras cosas. Fíjense usted que cada vez que el Señor sanaba a alguien, en la mayoría de los casos, luego de sanarlo le decía, tu fe te ha sanado, tus pecados te son perdonados. Para él era tan importante como sanar, perdonar los pecados. Y los pecados no se perdonan cuando las personas no se arrepienten. 70 veces 7 dice en una ocasión que le preguntaron al Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi enemigo? 70, no una vez al día, ni 2 veces al día, 70 veces 7. Y eso es un ejemplo no solamente para, desde mi perspectiva personal, el perdonar a otros, sino que desde la perspectiva de Dios hacia hacia mi miseria humana, en el sentido de que yo le pido 70 veces 7 en el día, perdóname Señor, y Él lo va a hacer. El Papa Francisco decía que Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Por lo tanto, este relato bíblico nos enseña la apertura de la misericordia de Dios, no solamente para los suyos, en este caso hablando en nuestros tiempos actuales, para nosotros los cristianos, los católicos, los evangélicos, los cristianos en general, sino que además para aquellos que con corazón sincero van y le piden algo, esperando una respuesta. Y después de que la mujer le dice un montón de cosas, humillada al extremo, cuando el Señor le dice esto no le corresponde a ustedes, a los que no son judíos, en otras palabras, ¿no? Y ella le dice, sí, pero aún no siendo judía, también puedo tomar las migajas de lo que tú le das a los tuyos. Qué bonita reflexión la que se nos enseña, que con un corazón humilde, sencillo, aún no siendo cristiano desde la mollera hasta la punta de los pies y hasta los tuétanos de los huesos, sino que siendo humilde de corazón y sencillo, pedir aquellas cosas que necesitamos. Fe, paz, amor, esas son las cosas eh, más esenciales que debiéramos pedir primero. Nunca se sanó San Pablo de ese aguijón que tenía él en la carne. Bástate mi gracia, le decía el Señor. La enfermedad y el sufrimiento, como dice parte del catecismo, ¿no? Son problemas graves y que aquejan a la vida humana, pero con ellos
con las enfermedades, con el sufrimiento y con todas aquellas cosas, eh, se puede entrever la muerte, la fragilidad de la vida humana. Yo una vez conversaba con una amiga y le decía, fíjate tú, que de toda la creación y de todos los seres vivos que existen, el ser humano es el más frágil de todos. Fíjate un perrito, una perrita tiene sus cachorros, y los cachorros ya a los 3 meses son independientes. Y la mamá queda a un lado y los cachorros por allá. La mayoría de los animales hacen eso, a lo más una cantidad de meses X. Permanece la cría con la madre. Sin embargo, el ser humano tardan años para que logre ser independiente, porque si lo dejas solo, eh, es tan frágil que no logra sobrevivir si lo dejan solo. Una guagüita recién nacida o de varios meses no la puedes dejar sola. Esa es la fragilidad humana, específicamente o especialmente la del ser humano. Y la enfermedad y el sufrimiento nos dejan entrever la muerte, la fragilidad de la vida humana. Y esto es lo que hizo la mujer cananea. Fue a donde el Señor, como decía este predicador que yo les digo, iban por el pan y los peces a buscar sanidad física. Porque no creo, porque esta mujer venía siguiendo al Señor con ese objetivo. Ella no había estado con él escuchando su mensaje, sus parábolas, las enseñanzas que Jesús le daba a sus discípulos, sino que ella fue porque Jesús tenía fama de que sanaba. Y le decía, sánala porque está atormentada por un demonio. Le dice, mi hija tiene un demonio. Le dice Jesús, hijo de David, Señor hijo de David. O sea, ella entendía que él era judío, que no tenía nada que ver con lo que ella era, que era una extranjera. Y está atormentada por un demonio, le dice. ¿Qué es ser atormentado por un demonio? Pueden ser tantas cosas. Como decía San Pablo, ese aguijón que era un embajador de Satanás para atormentarlo siempre. Y le pedía a Dios que lo sanara de eso. Y el Señor le respondía, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué significa dar coces contra el aguijón? El aguijón era una punta de lanza, como una picana que se utilizaba para pinchar los bueyes. Y dar coces contra el aguijón, o sea, golpes con la mano, así. No sacamos nada con darle golpes a algo puntuado porque nos vamos a hacer daños a nosotros mismos. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, le dice el Señor. Bástate mi gracia. Y yo en una oportunidad al padre Enrique Lefort le pregunté, padre, ¿qué significa la gracia? ¿Qué significa estar en gracia? Y me decía, la gracia de Dios es, le caíste en gracia a Dios. Le caíste, por decir, entre otras palabras, simpático. Y la gracia es un don que Dios te da y que se lo reparte a todo el mundo, pero algunos no lo aceptan, no lo quieren. Aquí en Chile tenemos esta dispensación de la gracia, que cualquiera puede aferrarse de ella. Sin embargo, no lo hacemos. No lo hacen. Ustedes que el otro día una persona me decía, claro, en Europa ya la gente no es cristiana. Están equivocados. En Europa la gente es muy religiosa, aunque usted no lo crea. Aunque no se reúnen como antes en las iglesias, que era un centro donde se juntaba la gente, pero la gente es muy religiosa. Háblese de Inglaterra, la iglesia metodista, la iglesia anglicana tienen un poder enorme. Háblese de este otro hemisferio, Estados Unidos. Las iglesias cristianas son gigantescas. Sin embargo, pueden ocurrir un montón de acontecimientos que vayan en contra de la fe, pero la fe siempre va a permanecer, porque es intrínseca.
porque está la gracia todavía encima. Está la dispensación de la misericordia, como le llaman los evangélicos. Va a llegar un momento en que esa dispensación de la misericordia ya no va a estar. Y ahí van a querer todos partir a la iglesia y ya no se va a poder, porque ya no van a existir los templos. Una vez que yo no quise ir a misa, o en otro periodo que yo iba a la iglesia protestante, a la iglesia angélica, una vez que yo no quise ir, mi mamá me dijo, va a llegar el minuto en que vas a desear con toda tu alma querer ir a una iglesia, no a escuchar la misa, no, sino que a participar de la misa o a participar del culto religioso, y no vas a poder. Pregúntese si esto no es algo que nos está recién, una brisa de eso, de ese mensaje que me dio mi mamá, que vas a querer ir y no vas a poder. Quiera Dios que esta pandemia pase pronto y que nos sirva de lección. Que en el minuto en que tengo tiempo libre y que necesito, o es mi obligación como cristiano, ir a la iglesia, al culto religioso, a la misa o a las actividades que tengan las instituciones religiosas, cualquiera que sean, aprovecharlas, porque es tiempo libre. El día domingo es para eso, para dedicarlo a la fe. Y es lo que a mí en algunas oportunidades yo decía, bueno, si hay personas que son tan ateas, que no creen en nada, que les da lo mismo, otros que son agnósticos, que creen pero no creen, y decía, ¿por qué estas personas que hacen tanto alarde con pandero y danza, gritan que son ateos y que Dios no existe, que aquí haya... ¿Por qué esas personas el día domingo no trabajan como cualquier otro día? ¿Por qué los días festivos religiosos estas personas no trabajan? Ese es una dicotomía, un doble estándar, en que sí para algunas cosas y no para otras cosas. Y este relato de hoy día de la mujer cananea es eso. Eh, para mi gusto, no sé si estoy en lo cierto, pero para mi gusto es eso. Eh, las personas que no son cristianas, que van por el pan y los peces, y el Señor ahí aprovecha de agarrarlos y decirle, bueno, tu fe es grande, y eso me causa mucha impresión. Y él le agregaría otra cosa. Tu fe es grande, no la abandones, sigue, sigue, porque no solamente te vas a sanar del cuerpo, ni tu familiar, ni tu mamá se va a sanar del cuerpo, sino que se van a sanar del alma, y a la posteridad, porque la muerte es inevitable, tendrás la vida eterna. Así es como cuando uno está enfermo y uno le pide al Señor, sáname, tiene que agregar algo al final. Si es tu voluntad. Y ahí él responde diciendo, bástate bástate mi gracia. Que el Señor te bendiga y que nos sirva de lección para no mirar las cosas de Dios tan a la ligera. Si no, hoy día no voy a ir a misa, me da lo mismo. No, hoy día no voy a ir al culto, me da lo mismo. No, hoy día no, me voy a quedar en la casa porque estoy cansado. Imagínense al Señor si al primer clavo que le pusieron en la cruz hubiera dicho, no me gustó esta cuestión, me voy. Consumado es, dijo. Cuando ya todo lo que tenía que hacer lo hizo, ahí recién dijo consumado es. Cuando ya lo hizo todo. Cuídense y que Dios nos bendiga y nos dé la posibilidad de poder reflexionar más a fondo de lo importante que es estar en el lugar que el Señor nos quiere presentar y nos quiere dar como regalo, como un don, porque la gracia es un don. Bástate mi gracia.